Esta noche es una noche especial, hermanitos. Es una noche de oportunidad. Es una noche de celebración. Es una noche para recapacitar, para reconocer al Señor. Primero que todo, quiero darle las gracias a mis hermanos por estar en y sintonizando este hermoso estación de radio. Y es para celebrar. ¿Sabe? No todos buscan de Dios. Y no todos buscan la palabra de Dios. No todos buscan esta hermosa palabra. No todos buscan esta hermosa estación. Y quiero decirles que pues durante el día, y cuando uno está para descansar o está alegre o tiene dolor o pensamientos o lo que sea, pero uno busca las cosas de Dios. Y si sintoniza esta radio como una manera de fácil de acercarte a las cosas de Dios. Y lo digo fácil porque puedes ir en el auto, puedes andar haciendo ejercicio, puedes tener problemas, puedes hacer, y buscas a las personas que están cerca de Dios. Y esto anima tu vida y anima tu corazón y te da una esperanza, que es lo más importante, tener una esperanza, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en problemas, pero también para aquel que está alegre. Es importante mantenerse en ese gozo. Quiero darle las gracias a este bendito público porque busca de Dios. Y es importante conocer más de Dios. Lo que sí les digo, hermanos míos, que esta noche es una noche especial, es una noche de oportunidad, es una noche para aprender más, es una noche para acercarnos de Dios, es tiempo para Dios. Y es lo más importante. No hay nada en el universo más importante que hablar de Dios, que hablar del Padre. Hermanos míos, quiero darle las gracias a aquellos hermanos que no me pude conectar la semana pasada, que hablaron de Higo Paz, que hablaron de aquí ¿cómo se llama? Río Grande. A mis hermanos que siempre se sintonizan y que hablan y que escuchan este programa ya por muchos años. A mis hermanos que están esparcidos por Estados Unidos y México, que hablan de San Luis Potosí, de Coahuila, de Piedras Negras, que hablan de, como ya dije, de Higo Paz, para aquellos que están más lejos, en California, Chicago, Florida, que se comunican, los que están en Houston, Texas. Hermanos míos, quiero decirles que es una alegría escuchar de ustedes. Para aquí a mis hermanitos que se encuentran en el Valle de Texas, vamos a echarle ganas, vamos a seguir conociendo de Dios, vamos a seguir acercándonos de Dios. No hay que soltarnos, hay que seguir en busca. Y miren, qué bueno que estoy hablando de buscar, porque para aquellos hermanos que quieren conocer más de la palabra de Dios, que quieren saber más. Y hermanos míos, la semana antepasada fui a visitar una escuela bíblica aquí en Palmview, y es con el hermano Jonás Alonso. Quiero decirle que este hombre, hermano, es una eminencia en la palabra. Y para aquellos que quieren un verdadero maestro que les enseñe verdaderamente la palabra de Dios, te los recomiendo. Y es como todas las cosas, como ya le he dicho antes en la radio, y cuando uno busca un buen plomero, no hay nada más que por referencia, un buen electricista, y una buena persona que te da un buen servicio, que lo vas a traer adentro de tu casa para las cosas de cuidado que tú cuidas más. Entonces no hay nada más importante que por medio de referencia. Así que continuar su espíritu, su manera de pensar, su conocimiento, su entendimiento, y con más cuidado debe uno tener. Y es por eso que yo les recomiendo y les refiero. Y este hombre siempre anda ocupado, siempre está
tiene su iglesia, es pastor, es predicador, es evangelista, hace todo lo posible, es entregado a Dios, se ha dedicado solamente a Dios. Y hermanos míos, y si más adelante quieren conocer más sobre esta escuela bíblica, se encuentra en Panview y también en Edinburgh. Y yo fui y me quedé muy entusiasmado. Me gustó, y fíjense, y mi esposa dice que yo soy muy disgustado, que no me gustan todas las cosas y que no a todo le pongo atención. Y quiero decirles que esta escuela bíblica, este instituto, me gustó. Está interesante lo que enseña este hombre, está muy interesante la manera como comprende, como entiende las cosas de Dios. Así que, si quieren unirse, si quieren conocer más, márquenme o márquenle al maestro Jonás, para aquellos que quieren predicar, que quieren aprender, que quieren entregar la palabra correcta, que quieren estar en una, ¿cómo lo puedo decir?, en una sintonía, en una armonía, que concuerden sus palabras. Primero que todo, hermanos, esta semana, una semana muy fuerte para muchos, sobre todo para mis hermanos que se encuentran, los emigrantes que están aquí, que están cruzando para este lado. Si ya lograron lo que querían, hermanos míos, y ya Dios les concedió ese deseo que tanto tenían de venir a Estados Unidos. Estados Unidos le da la bienvenida a todo aquel que quiera trabajar. Hay mucha necesidad de trabajadores de verdad. Y esa es la única recomendación que les puedo decir, como persona, de que si entran a los Estados Unidos, pongan en su mente que es para trabajar, y trabajar muy duro, para dar las cosas materiales que tanto deseaban para sus hijos, para rehacerse. Y tomen en cuenta que la mayor parte de las personas que viven en los Estados Unidos es de puro trabajo, se dedican a trabajar. Lo que tienen, lo tienen a base de mérito, de trabajo, de sacrificio, mucho sacrificio. Si en sus países tenían leyes, tenían reglas, quiero decirles que en Estados Unidos hay muchas leyes y muchas reglas, y también no solamente que las haya, sino que las acatan y las ponen las refuerzan y las ponen en acción. Así que se tienen que acomodar a las leyes de Estados Unidos. Y todo lo que ya pasó y se quedó allá en aquellos pueblos, y entrando a Estados Unidos se tienen que acatar a las leyes de Estados Unidos. Y se tienen que andar con los pies bien derechitos, porque Estados Unidos tiene una fama para llenar las cárceles, como usted lo diga, es el gran negocio de Estados Unidos, tener las cárceles llenas hasta el copete. Así que se van con los pies bien derechitos, trabajen duro, denle gracias a Dios que ya llegaron de tanto sacrificio, tanto sufrimiento. Ahora hay que trabajar, acercarse a Dios, apegarse a Dios. Y primeramente que todo, quiero pedirle a todos estos hermanos que son guerreros de oración, que piden por estas personas, por estos niñitos que están sufriendo mucho. Y miren, muchos tienen pensamientos encontrados, y voy a hablar este tema porque he hablado con varios de mis hermanos. Tienen pensamientos encontrados sobre estas personas que van cruzando para acá. Les voy a decir, hermanos míos, tengo 20 años como empleador aquí en Estados Unidos. Y a la verdad, el trabajo que yo entrego, que yo desempeño, no es tan pesado, no es tan cargado.
Y aún así las personas no quieren trabajar y se quejan mucho. No les puede uno pedir mucho porque se retiran y buscan trabajos que son más ligeros, que no tengan mucha responsabilidad. Así que estas personas que vienen, que migran, vienen por los trabajos que nadie quiere, que nadie va a desempeñar, por estos trabajos que las personas de aquí no las piden, no las hacen, no van a trabajar. Estas personas que vienen no les van a quitar un trabajo, no les van a quitar el pan de su mesa. Estas personas vienen por trabajos que nadie quiere hacer. Y es como dicen, todos estos lugares de trabajo que ellos van a buscar están vacíos. Los empleadores ya no hayan que hacer porque la gente no quiere trabajar, al menos la gente que está aquí. Así que Estados Unidos, sí, hermanos míos, depende de los emigrantes. Y los emigrantes tienen que echarle muchas ganas, acatarse las leyes de Estados Unidos y también echarle muchas ganas y darle gracias a Dios y apegarse a Dios. Porque las cosas con Dios, todo es posible. Todo es posible. Dios sabe que han sufrido mucho. Él lo tiene en su corazón. Él conoce. Esta noche, hermanos míos, quiero darle las gracias a todos los hermanos que siempre se han percatado de este hermoso programación, de este hermoso ministerio. Y para todos aquellos que se han servido de este ministerio y que les gusta y que buscan todas las semanas escuchar. Esta noche, hermanos míos, voy a hablar un tema y esto me recuerda a la palabra de nunca os conocí. Y es algo, esta palabra nunca os conocí, es algo que nunca quisieras escuchar. Debe ser nuestro temor. La palabra nunca os conocí debe ser un temor para cada uno de nosotros. En el momento que nuestro Señor, el Maestro, la razón por cual nosotros estamos aquí escuchando, buscando de Él, la razón es nuestro Señor Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesús vamos a dirigirnos al Padre, vamos a llegar al Padre. Nadie de nosotros, absolutamente nadie, ni su pastor, ni su mamá, ni su abuelita, ni su hermano, ni su hermana, ni su esposa, nadie es perfecto. Ni el representante que le dicen, que le llaman el Papa por medio de los hermanos católicos, él tampoco es perfecto. Nadie, ningún pastor, por muy elocuente, por muy mucho que trate, tampoco es perfecto. Y conozco y reconozco que hay muchos hermanos que quisieran escuchar de la palabra de Dios, pero quisieran que fuera de alguien perfecto para poder creer. Y si siguen en ese pensamiento, jamás van a conocer de Dios. Porque Dios toma personas como uno para venir y entregar la palabra, para ser su ejemplo, para extender los ministerios, para extender esta hermosa palabra, este hermoso evangelio, porque así Él le parece, porque Él le gusta avergonzar al soberbio. Es para que ustedes sepan de quién viene esta palabra. No de una persona como uno, ignorante de la palabra, sino Él toma personas ignorantes con nosotros y entrega una palabra de sabiduría para que sepan que la palabra es de Él y no de nosotros. Y a lo que voy, hermanos míos, es que mi Señor tomó personas que eran pecadoras. El que estaba de aquel lado del Jordán, que tenía tantos demonios,
el Señor le pidió que se quedara ahí, que fuera y que platicara y que les dijera todo lo que había pasado con él, lo que había acontecido con él. Lo mismo tomó a María Magdalena. Lo mismo tomó al apóstol Pedro, representante. Ya que Pedro mismo dijo, no me toques, Señor, aléjate de mí. Y Pedro una y otra vez luchó, resistió, se equivocó muchas veces. De tal manera que en un día le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando nuestro Señor fue tomado para ser crucificado, todos corrieron, todos huyeron. Pedro lloró amargamente. Las personas, aunque estaban fuera de esa merecedora salvación, como fue la fenicia, también pidió por su hija, y Dios también le otorgó. Sin embargo, hay una palabra en las Escrituras que dice, nunca os conocí. Y esa palabra hay que temer. Y esta noche es una noche de reflexión, hermanos. Y bendito aquel que escucha esta noche. Aquel que va en su auto, que va manejando, que viene de regreso para su casa, que va hacia el trabajo, las personas que están en su casa, aquel que se dio un momento para escuchar. Y decirle que esta noche va a haber un cambio en su vida. Va a haber una reflexión. En Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos también. Y le dijo a mi Señor, amado Maestro, le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Y aquí lo interesante, hermanos míos. Nuestro Señor respondió en una manera que uno tiene que reflexionar. Dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, que a Él solo servirás. En aquel día, el diablo entonces se alejó, y he aquí que vinieron todos los ángeles, vinieron los ángeles, y le servían. Lo interesante es que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces, hermanos míos, nosotros no nos percatamos en acciones que hacemos. Y hacemos el mal, cometemos el error y nos alejamos de Dios. A un momento que el final de cada uno de nosotros es que adoraremos al Señor y al Señor serviremos. Esto se le dijo el Señor a aquella persona que representaba el mal. Y muchas veces, hermanos míos, nosotros representamos el mal cuando no hacemos las cosas debidamente. No solamente cuando traemos a tentaciones a otras personas, sino también cuando caemos por causa de nuestros errores. He aquí la perla valiosa, hermanos, para que me entiendan. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces nuestro maestro declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Nunca os conocí. Muchas veces, hermanos míos, las personas se encierran en el conocimiento de la Escritura, pero no de la bondad, del amor, sino sobre el conocimiento de la Escritura. Lo que está redactado, lo que está escrito. En una ocasión, esta es una anécdota, esto es algo que pasó. En una ocasión mi hermano Juan Cantú nos llevaba a una predicación. Él predicaba, evangelizaba en las iglesias y predicaba y entregaba la palabra. Y en una ocasión me dijo: acompáñame, Eric. Sí, ¿cómo, hermano? Y llegamos a una iglesia, a un templo pequeño, humilde, pero los hermanos tenían una sabiduría y también una memoria más que todo, ya que desde el más chico al más pequeño, desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más grande, recitaban versos totalmente enormes, memorizados totalmente. ¿A dónde voy? Es memorizar, recitar, no es suficiente. En el Evangelio, en la palabra de Dios, en que Dios nos reconozca, no es solamente recitar, memorizar las Escrituras. No es solamente aquellos hermanos que tienen fe al punto que pueden declarar milagros, de manera que el mundo se sorprenda de los milagros que hacen. De hecho, hay muchos que profetizan en su nombre y a la verdad echan demonios fuera en el nombre de Jesús. Aún así no es suficiente, porque Jesús, nuestro Maestro, la razón de la que nosotros nos encontramos en este medio, Dios declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Fuerte es esta palabra, hermanos míos, ya que muchos creen que andan en lo correcto, por estudiar la palabra, por recetarla, por memorizarla, por ir todos los días a la iglesia, o todos los que se puedan. Aún así no es suficiente. Muchos se creen tener la fe absoluta, pues pueden sacar demonios, y no hay quien se le afrente. Y sorprenden a muchos por los hechos que hacen. Aún así, nuestro Maestro dice: nunca os conocí. Es necesario, hermanos míos, seguir buscando de Dios. ¿Qué es lo que nuestro Maestro desea de nosotros? Si por vuestra fe has sacado demonios, si por la fe en hablar de Jesús puedes hacer estos milagros, y aún así nuestro Maestro te dice: nunca os conocí. ¿Estará usted hoy en día en el bien? ¿Estará por el buen camino? ¿Será conocido por nuestro divino Maestro en aquel día? ¿Vivirá en un error? ¿Estará reflexionando ahorita mismo o ya se cerró su corazón? ¿O estará engrosado? ¿Me amará? Para el final que yo acabe este mensaje, ya que también dice que si no amas a tu hermano eres mentiroso, porque las tinieblas te oscurecen. Cada uno de nosotros, hermanos,
vamos a terminar los días en este mundo. Y muchas veces no nos percatamos de la oportunidad que tenemos todos los días. Y no importa que mi hermano en este momento esté en la cárcel, en el presidio, en Reynosa, en Matamoros, en Coahuila, en Monterrey, aquí en Estados Unidos, y que les hayan permitido escuchar esta palabra. Y tampoco importa que estén en la casa más elegante, ni en el auto más elegante, o en el auto más humilde, ya que el conocimiento de Dios y la preparación a que Dios nos reconozca no está en nuestro estado social, ni en nuestra vestimenta, sino está en nuestro corazón, en lo bueno que eres, en lo mucho que vas a intentarlo, ya que ninguno de nosotros somos buenos, pero tenemos que intentar, tenemos que tratar de intentar con todas nuestras fuerzas, y cada uno de nosotros va a fallar, y les voy a decir por qué fallan, porque estamos en un mundo de maldad. Los van a atacar, los van a presionar. Y es por eso que yo empecé este bendito mensaje cuando el mal tentó a nuestro Señor Jesús. Y cada uno de nosotros, cuando nos adentramos a las cosas de Dios, somos oprimidos, somos tentados, somos atacados. Y es porque no es que no eras antes atacado ni oprimido antes de que vinieras a las cosas de Dios. Siempre son atacados. Nada más que cuando no buscabas de Dios, respondías con tu propia fuerza y también maldecías, o si no respondías de una manera física, o también hablabas palabrerías, y insultabas también, y te ponías al tú por tú con la maldad. Y cohabitabas como ellos cohabitan. Pero en este tiempo, hermanos míos, cuando buscas de Dios, te percatas que tú no quieres actuar con la maldad. Tú ves que el engaño está por donde quiera. Tú ves que al que ayudas también te traiciona. Ves al que amas te traiciona. Cuando busca la justicia de la ley no tiene justicia. La ley humana no tiene justicia. Cuando buscas la honestidad, no la hallas. Cuando buscas la verdadera amistad, tampoco existe. La verdadera hermandad. Aún en la misma iglesia hay chismes, declaraciones injustas, señalamientos. Y es porque antes cohabitabas con la maldad y eras representante del mal tú también. Entonces no sentías esa injusticia, porque tú también eras injusto. Pero ahora que quieres ser justo, que quieres ser honesto, que quieres ser amable, que quieres ser amoroso, que quieres ser honrado, que quieres ser humilde, que quieres hacer la buena acción, que es más difícil, porque las personas que te rodean no son como el reino de Dios, como tú quisieras. Personas justas, amables, honradas, amorosas, temedoras de Dios.
y te es más difícil. Pero a lo que voy, hermanos míos, es que cada uno de nosotros se nos va a terminar el tiempo en este planeta Tierra y tenemos que preparar nuestra casa. ¿Y a qué voy con preparar nuestra casa? No estoy hablando del testamento, no estoy hablando que este auto para ti, este auto para allá, esta casa para aquí, o este terreno. No, hermanos míos. Estoy hablando de tu espíritu. Estoy hablando de lo que importa. ¿A dónde va a ir a parar tu espíritu? Cuando estés ante nuestro Señor, te reconocerá, mi Señor. Para preparar nuestro espíritu, hay que pensar en la fe. Hay que pensar, porque hay muchos que, aunque estén o que busquen de Dios, no buscan el bautizo. No quieren bautizarse. Algo más difícil, el amor. Y el amor encierra muchas cosas de bondad. De hecho, en la palabra griega hay varias derivaciones de amor. El amor al prójimo, el amor fraternal, el amor al cónyuge, el amor a ser bondadoso, generoso, amable, tierno. El otro es el trabajo, hermanos míos, el mérito, la lucha. El otro que tenemos que trabajar para nuestro espíritu es el pensamiento, de tener todos los malos pensamientos antes de que se prendan. El entendimiento es ayudarlo a que no cierre esa cabezota que tiene, a que no cierre ese corazón suyo tan incrédulo. La acción, hermanos míos, es de que no sea flojo, que venza la pereza, que se levante. La humildad. ¿Qué podemos decir de la humildad? La humildad muchas veces la comparan con la humillación. Pero la humildad, hermanos míos, es de no ser arrogante. No que se deje golpear o que se deje todo el tiempo ser ultrajado. La humildad es que resista a lo físico, a la violencia, a saber caminar hacia atrás, a resistir. Y no es que sea una persona usted inferior o una persona débil, sino que usted va a ser más fuerte y saber aguantar y retirarse, a no estar en un lugar donde lo maltratan todo el tiempo, a saber amarse a sí mismo y caminar y retirarse de donde no lo quieren, porque después vienen las desgracias, viene la muerte, viene la enfermedad, viene la cárcel. A veces tiene que tener amor por sí mismo y retirarse de donde lo maltratan. La confesión. Trabajar en la confesión. Confesar con reconocer que somos malos, que somos imperfectos, que queremos luchar, que todavía no entendemos todas las cosas. No creerse el sábelo todo, ni creer que eres mejor que los demás. Confesar que somos débiles. Confesar de que hemos fallado ante nuestro Señor. Confesar que podemos haber hecho las cosas mejores y no hemos podido. Y porque no, a veces no lo hacemos. La honra, buscar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, ser un buen representante ciudadano aquí y allá y donde sea.
ser justo, tener buena moral. Porque ahorita hace mucha falta la buena moral, la ética. Saben, hermanos míos, hablando de ética y de moral, hubo un tiempo, hermanos míos, que, por ejemplo, para mis hermanos emigrantes que van llegando, que hubo un tiempo en que uno recurre a la justicia. En Estados Unidos a buscar un abogado de los mejores, a representarnos en una queja legal o representarnos para un problema legal. Y cuando llega uno a esos lugares, ya sea que estén en contra de ti o tú estás a favor o en contra, cuando estás en ese medio ambiente, te percatas que te quitaron todo el dinero y que solamente se trataba de dinero y que solamente era una farsa y no había justicia y no hay justicia y no hay ley que te ampare. Probablemente hay leyes escritas, pero no las ponen en marcha. A veces la justicia la confunden con la venganza. Y te das cuenta que la verdad de las cosas las tuercen. A veces el que tiene más dinero es el que siempre está libre, por muy mal que sea. Y el inocente a veces cae pagando por platos rotos, pagando injusticias, o se encuentra en esa prisión, o se encuentra pagando por algo que él no hizo. De hecho, hermanos míos, muchas veces aquí el delincuente anda libre. En cambio hay personas justas que no han hecho nada en toda su vida y tienen un incidente o un accidente y tienen que pagar peor que un malhechor. Y cuando digo estas palabras, hay miles de personas, porque es una farsa, porque no hay justicia en la tierra. Pero y fue la primera vez que yo perdí, porque en aquel entonces yo creía que existía una justicia. Yo pensé que las personas que llevaban esos oficiales estaban para defendernos. Yo pensaba que cuando llegábamos a la corte se iba a revelar la verdad. Y yo pensaba que se iba a descubrir todo. Pero de hecho es que se acercan a ti para hostigarte, para hacerte sentir miedo y te proveen ¿cómo se puede decir? Te proveen, hay una palabra para esto, te ofrecen que te culpes para que no corras un riesgo de que si fracasan como abogados o el juez fracasa al entendimiento, tú no pagues la culpa, aunque seas inocente. Y muchos de mis hermanos no quieren correr ese riesgo y terminan pagando y sus nombres manchados y cuántas cosas hay. La otra palabra, hermanos míos, es resistir. La palabra dice, nuestro maestro dice que todo tu palabra sea sí, sí y no y no. Y todo lo demás de esto procede. Y esto es cuando nuestro corazón no está de acuerdo con lo que deseamos. O lo que queremos no es lo que necesitamos.
Entonces, todas estas cosas proceden para mal. Y la palabra resistir es algo que muchos mis hermanos y yo mismo fallamos, porque no pudimos resistir. Así como nuestro Señor, que fue tentado una y otra vez, resistió. Nosotros a veces hasta en la más mínima cosa resistimos. ¿Qué más hay que hacer para preparar nuestro espíritu? La oración. Sin la oración, hermanos míos, usted se aparta de Dios. Ahora muestra un botón, como dice el escritor. Y para donde voy, hermanos míos, es si usted no ora, muy pronto, como dicen mis hermanos, se va a enfriar. Se va a apartar de su primer amor. ¿Y quién es su primer amor? ¿Quién es el que debe ser su primer amor? Pues Dios, hermanos míos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es tu primer amor. Después dice, si a este se lo haces, a mí me lo haces. Cuando tú dejas de amar a Dios, dejas de amar al prójimo. Y si no amas al prójimo, no amas a Dios. Pues dice la palabra, que si no amas a tu hermano, que lo has visto, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto? Así que, hermanos míos, la oración es importante. Si tú no haces oración constantemente, te vas a apartar de Dios. Poco a poco. Para cuando acuerdas, vas a estar lejos de Dios. La alabación, hermanos míos, es una práctica, es un hecho, es un sentimiento. Alabar a Dios, cantos a Dios, escuchar cantos de alabación. Ya que, hermanos míos, aun cuando tú estás dormido, cuando estés en un sueño profundo, o cuando estés en cualquier lugar, en cualquier dimensión, en cualquier morada, la alabación va contigo. Y cantarás a Dios aquí y en todas las moradas. En esta elevación y en todos los niveles. Y en cualquier lugar alabarás a Dios. El perdón, hermanos míos, es otra palabra que debe ser parte de la preparación de nuestro espíritu. Y les voy a decir una anécdota. Me gusta decir anécdotas, le voy a decir, porque es lo más interesante, importante, para saber dónde se aplica la palabra de Dios. Entregas hechos, anécdotas, para aquellos que les gusta predicar. Porque he visto a hermanos míos que predican y dejan a mi hermano pensando de qué se trató la palabra, dónde se va a aplicar, de qué hablo esto. Oye, en una ocasión yo jugando le dije a un hermano mío que es pastor, dije, oye hermano, ¿y esta iglesia es satánica, hermano? Dije, porque aprendí más del diablo que aprendí más de Dios. Habló del diablo todo el tiempo que entró a predicar. Y de Dios habló como 2 palabras. Aprender a predicar es muy importante. Muy importante. Sumamente importante. Porque mis hermanos apartan su día, porque les es necesario la palabra, porque necesitan el alimento espiritual, porque necesitan una palabra que les dé esa fuerza para dar otro paso. Porque ya no pueden con su vida, porque están intensamente en dolor, en sufrimiento, para que vayan a la iglesia a hablar de tamales, de amigos y de paseos y esto y lo otro. Dedíquense a la palabra, instrúyense en la palabra. Por eso les digo que es muy importante conocer las cosas de Dios. Busquen un instituto bíblico. No solamente se paren a predicar sin saber, sin prepararse.
Porque hay personas en su iglesia y en sus congregaciones que realmente buscan esa palabra y que no van a ir a la iglesia a perder el tiempo, sino que les es necesario la palabra porque traen mucho dolor, mucho sufrimiento y vienen y detienen sus trabajos, detienen sus convivios importantes con su familia para ir y escuchar una palabra para los que les ayude a dar un paso más en su vida y para no ir y escuchar tonterías. Buscar un buen maestro que nos instruya. Nos quedamos en perdonar. Perdonar es una de las palabras que debemos nosotros ser parte de nuestro espíritu. Y la anécdota que les iba a decir es, hace 2 días, y yo tengo yo frecuento un banco, solamente un banco, para ir a hacer los depósitos y los pagos y esto y lo otro, solamente un banco. Y tengo como más de 20 años en ese banco. Y ya me habían dicho a las personas que yo envío a depositar los cheques de un negocio. Y mandaba una persona y se quejaban, y mandaba otra persona y se quejaban, batallaban. En 20 años nunca habíamos batallado. Y ese día yo me tocó ir a mí, y fui a depositar un cheque. Y donde siempre nos atendían bien, ese día esa persona era una persona grotesca, vulgar, mal servicio, ¿cómo se puede decir? Se puede decir intolerante la palabra. Se podía presenciar un espíritu seco, un espíritu sin buen corazón, una persona que vive en la oscuridad. Y en ese momento yo no me percaté mucho porque a mí me pegan mucho las alergias y en ese momento no puse mucha atención. Pero después, durante el día, me dio el golpe. Y dije, qué persona tan más incómoda. Y se me metió en mi corazón esa persona. Y dije, Señor, ¿cómo puede ser que esta persona venga y destruya y se meta en mi pensamiento y en mi sentimiento? ¿Por qué le he de dar de importancia a una persona que venga y destruya el resto de mi día? Y me quedé pensando, hermanos míos, en vez de pensar mal y sentir coraje contra la persona, me dije, qué tan duro y qué tan feo ha de ser la vida de esa persona. Qué tan oscuro y tan triste vivir así. Y pedí a Dios por ella. Y perdonas a la persona cuando empiezas a perder por las personas, pero en verdad. Y te liberas de esa tiniebla. Te sacas esa tiniebla de tu corazón. Esa oscuridad que venía a atacarte. Porque en verdad, hermanos míos, hay muchas personas así durante tu vida. Personas que les va mal y quieren que a todos les vaya mal. Personas que piensan mal y quieren que todos se sintonicen en su maldad, que todos piensen mal. Hay personas de chisme, hay personas de falso testimonio, y hay personas que engañan, hay personas que maldicen, hay personas que se burlan y quieren que todos sean igual con ellos.
La otra palabra, hermanos míos, para ir preparando nuestro espíritu es el estudio, el buscar y rebuscar, el tratar de entender. Y no solamente estudiar la bendita palabra, sino detenerte un momento y mirar el universo y ver las estrellas y reconocer que hay un Dios que puso todas esas estrellas en su orden. Cuando mires caer el agua, reconocer la bendición del agua, la bendición del sol, de la luna, de la tierra, hasta del animalito más pequeño. Cuando lo estudias y miras a dónde van, quién los enseñó a trabajar, qué ley siguen y por qué se comportan así, y quién los permitió comportarse de tal manera, quién los instruyó. Y empiezas a estudiar todo lo que está a tu alrededor, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y cuando empiezas a hacer eso, no solamente la palabra, sino lo que está dentro de ti y fuera de ti, ya como es los sueños, los deseos, tus pensamientos, tus palabras. Y cuando empiezas a buscar todos esos estudios, te percatas que hay un Señor todopoderoso que está dentro y fuera de ti, en lo más pequeño y en lo más grande. Que hay un Hacedor. Ciertamente, hermano mío, hoy es un recordatorio para el creyente, para que reflexione. Dice nuestro Maestro, nuestro amado Maestro, velad y orad. Velar, hermanos míos, quiere decir observar, vigilar tus pensamientos, tus sentimientos, que es nuestra mente y nuestro corazón. Porque de ahí, dice la palabra bendita, de ahí se originan nuestras acciones. Como lo es, hermanos míos, el hablar, el comentar, el dialogar para que me entiendan. Puedes, con esa bendita palabra, puedes confirmar y puedes contradecir. Puedes destruir y puedes edificar. Esta noche edificamos nuestro espíritu, edificamos nuestro entendimiento, aumentamos nuestra fe. Empezamos a entender tantas cosas que antes no entendíamos. A veces, muchas veces, hermanos míos, ya sabías. Simplemente querías escucharlo de otra persona para poder confirmarlo contigo mismo. Y es ahí, hermanos míos, donde después de que entiendes todo esto, es ahí donde está tu sentimiento, donde está tu estado, tu manera de ser, tu morada, tu mundo, triste o alegre, firme o débil, justo o engañador, honesto o deshonesto, en armonía o turbado. ¿Cuántas veces miran las personas y saben que va a acabar mal por su manera de comportarse? Y después, hermanos míos, se quejan de lo que sembraron cuando consumen su propio fruto. Esto, hermanos míos, me recuerda una bella enseñanza de nuestro Maestro sobre el discernimiento. En Lucas 12:54 decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. De repente nuestro Maestro dijo: hipócritas,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Y esto fue palabra de Dios. Hermanos míos, esto ha sido Evangelio de Jesucristo. Y yo soy su hermano Eri Gilberto García. Y de esta misma manera, hermano Eri Gilberto García, me puede encontrar en YouTube. Allí usted encontrará la Reina Palabra, la Reina Valera en audio. Y en YouTube puede también encontrar más mensajes y mensajes que han sido expuestos aquí en este ministerio. Y hermanos míos, acuérdense lo que les digo, sean parte de las cosas de Dios y todo nos va a ir mejor. Juntos podemos lograr muchas cosas. Hermanos míos, yo les doy las gracias. Yo soy su hermano Eri Gilberto García. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga mucho. Que Dios los ama mucho. Amén.